Quiero invitarles, ya luego que hemos orado, como este es un programa especial de oración y de meditación de la palabra de Dios, quiero invitarles para compartir con ustedes este mensaje. Aquí está, vamos a ver. Ok, aquí. Bien, un momentito. Aquí bien. Ahí va. Ahí tenemos. Quiero compartir con ustedes esta iniciativa porque estamos haciendo énfasis con Pentecostés 2025, porque Pentecostés 2025 es el programa, la iniciativa evangelística que tiene toda la división norteamericana para este año, en lo que tiene que ver Estados Unidos y Canadá, que es la región que trabaja la iglesia en esta zona. Así que este año se esperan que más de 3.000 campañas evangelísticas se den dentro de todo el territorio y estamos nosotros incluidos. Así que hemos querido estos 10 días de oración hacer este énfasis. Y en esta temática, pues quiero compartir con ustedes lo que es, lo que es la lectura bíblica que tuvimos, que se encontró en Hechos 1:4, donde el texto dice que estaban los discípulos juntos y Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo que oyeron de él. Versículo 5, él le estableció, porque Juan ciertamente lo bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vemos aquí en este texto cómo Jesús le prometió a los discípulos de que si ellos permanecían unidos, ellos iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Esto Jesús lo dice en el contexto ya próximo a irse al cielo y así terminar lo que fue la misión salvadora que él vino a completar aquí a la tierra. Vino a completar lo que decía Juan 3:16. De tal manera envió Dios a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Así que es importante en este texto que miremos primero lo que Jesús le manda a decir a los discípulos. Le dice, miren, no salgan de Jerusalén hasta que ustedes no reciban la promesa del Espíritu Santo. Es muy importante esta idea. Quédense en Jerusalén hasta que ustedes reciban el Espíritu Santo y serán bautizados con el Hola, Espíritu Santo, le corazón. dice Jesús. Feliz año. Dios me lo bendiga. Si alguien puede, Elías, si puede ayudarnos con el mute, por favor. Así que es importante que miremos este detalle. El día del Pentecostés fue un acontecimiento que marcó el inicio, lo que hoy nosotros le llamamos la iglesia cristiana, la iglesia naciente. Se habla de un antes y un después de lo que fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el día del Pentecostés? Este es un hecho que conocemos mucho. Pero ¿qué pasó esto? Bueno, antes de ascender al cielo, Jesús le promete a los discípulos que ellos iban a recibir esta promesa del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, la iglesia naciente, debemos estar conscientes de que fue impactada por la sociedad en la que vivía y es un desafío que tenemos hoy nosotros. No sé hasta dónde nosotros entendemos de qué grande o qué pequeña nos ha quedado esta ciudad o Estados Unidos en lo que tiene que ver con iglesia, pero la iglesia primitiva, aunque era un grupo pequeño, ellos impactaron la sociedad en la cual vivían. Y es allí donde podemos encontrar en el libro de los Hechos cómo esta iglesia se desarrolló y esto sirve como ejemplo para nosotros. Así que yo quiero ver tres cosas en este tiempo, en este corto tiempo que me queda con ustedes, tres cosas que hicieron los cristianos, los primeros cristianos, la iglesia naciente, la iglesia de los apóstoles, como se le llama en Apocalipsis, la iglesia del primer amor. Tres cosas que hizo esta iglesia, que caracterizaba esta iglesia y que hoy puede caracterizarnos a nosotros como iglesia también remanente de este último tiempo. Lo primero que yo encuentro alrededor de lo que fue el Pentecostés era que los primeros cristianos vivían en unidad y en comunión entre todos ellos. Era una unidad y una comunión entre ellos, o sea, era repartida entre ellos. Notemos el énfasis que hace Lucas en esta palabra. Lucas, que fue el autor del libro de los Hechos, miren lo que dice, lo que fue la lectura bíblica, Hechos 1:4, dice, estando todos juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo que oyeron de él.
Noten que lo primero es que Jesús le dice a todos los que estaban reunidos allí, los 12 discípulos, los 120, todo este grupo base que estaba con Jesús, a lo cual él los había tenido como discípulos, él le dice que no se fueran de Jerusalén, que esperaran. Noten que Lucas hace el énfasis donde dice todos. Jesús le dice a todos que permanezcan, todos quedaron reunidos, dice el versículo 6. Entonces todos los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Sí. Recuerden el énfasis que quiero que tomen en cuenta. Todos estaban juntos, a todos se le dio el mandato de que permanecieran, todos quedaron reunidos, todos. También debemos ver donde el texto dice en Hechos 1:14, todos perseveraban unánimes. Noten cómo venimos haciendo desde los primeros versículos de Hechos 1. A todos se les mandó a que permanecieran. Todos estaban reunidos. Todos perseveraban. Notamos el énfasis. Esto permitía de que ellos vivieran en unidad y en comunión. Por eso no se da al azar de que el libro de los Hechos dice de que tenían todas las cosas en común, de que vivían juntos, de que impactaron a la sociedad que les tocó vivir. Otro detalle importante del texto que me llamó la Papi, ¿no atención tienen un crayón por es ahí? lo que dice Hechos Sí. 1:24. Dice, No, donde oraron diciendo, no, Señor, no tú tiene. Ok, conoces gracias. todos los corazones. Hola, feliz Eh, año. Pastor Elías, si puede por favor poner el mío, tú que eres el otro host. Note que No, el texto Pastor, dice, haga una pausa para que la hermana Guillermina ujú, silencie su micrófono. sí, y le voy a pedir al pastor Elías, que es el host del grupo, no, que ponme host, pastor, porque cuando me quité completamente. me pusiste co-host. Ajá, tienes que ponerme co-host. Vamos a un segundito, hermanos, para que podamos, porque a veces no por, no porque se quiera, sino que a veces se hace esto de manera involuntaria. Un Sí, segundito, vamos a poner a Elías Santana. Déjame buscarlo aquí. Aquí está. Pero es que nada más permite como host, no como co-host. Entonces no me va a permitir compartir. Bueno, vamos a mantener. Vamos a pedirle por favor a los hermanos si pueden mantener pendiente lo del mute, porque a veces se escapa. No queremos que nadie se sienta pues claro. mal por esto. Tenga pendiente en este momento, ponga su micrófono en mute, porque a uno se le olvida, es real. Bueno, pues miren, ¿dónde estábamos? Estábamos en que hay un concepto que Lucas está trabajando con este texto del Pentecostés, previo al Pentecostés, y es todos. Todos fueron enviados, fueron ordenados a que permanecieran, todos estaban reunidos, todos perseveraban. Y como resultado, ellos reconocieron en Hechos 1:24 que Dios conoce el corazón. Dice, todos oraron, tú Señor que conoce los corazones de todos. Primera de Samuel 16:7 dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, sino Jehová que mira el corazón. Jeremías 17:10 dice, yo soy el Señor que escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Interesante que este mandato hacia todos tiene que ver con el corazón. Notemos, ellos mismos oraron, Señor, tú conoces el corazón. Todos los discípulos vivían con un mismo corazón. Hechos 4:32 dice, la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y un solo espíritu. En Efesios 4, versículos 4 al 6, el apóstol Pablo dice, somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza. Es interesante, hermanos, que notemos este énfasis del texto, que se ve entremezclado en el texto, el todos, todos. Aunque la salvación es individual, Dios requiere de que nosotros como iglesia, como comunidad, como grupo de creyentes, entendamos que esto es un trabajo de todos, que tiene que ver con todos.
Hoy qué bueno que estamos conectados, por lo menos 50 dispositivos, pero que todos estemos en una misma tonalidad. Los creyentes vivían en unidad y en comunión. Miren lo que dice Elena White en Hechos de los Apóstoles, página 70. Dice, los primeros discípulos, bajo la influencia del Espíritu Santo, vivieron en amor y unidad. No había divisiones ni contiendas entre ellos. El amor de Cristo reinaba supremamente. Oye, interesante este texto, esta cita de Elena White, que dice que ellos vivían bajo un amor y una unidad y no había divisiones, no había contienda entre ellos. El amor de Cristo reinaba. Otra cita que ella dice en manuscrito, página 111, escrito en el 1903, dice, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye. Miren el énfasis allí marcado, no destruye la personalidad de uno ni de otro. Son uno en mente, propósito y carácter, aunque no en persona. Algo muy importante que podemos ver como característica principal de esta iglesia primitiva previo al Pentecostés era que vivían en unidad y en comunión. No había divisiones, no había contiendas como este texto, estos dos citas que estamos viendo. Dice que no se destruían. Oigan, algo a favor que tiene Satanás en estos días, y ha sido siempre, lo único que se va cambiando. Algo a favor que tiene Satanás en estos días es que con algunos hermanos, la iglesia, ellos entienden que están ayudando a la iglesia, pero le están destruyendo. Como mucha gente está haciendo el papel de Satanás. Como hay hermanos que entienden que se encargan solo de criticar la iglesia, de ver qué mal le está pasando a la iglesia, qué hacen, qué no hacen. Cuando vemos en el texto de la iglesia primitiva que ellos estaban reunidos, que perseveraban en la doctrina, cuando vemos que ellos eran de un mismo corazón, ¿cómo falta hoy de que usted llame a su hermano? Mateo 18, Mateo 16 dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y estando con él solo. Hoy entendemos que defendemos la iglesia cuando hacemos público algo que debemos hacerlo de manera personal. Noten que no había divisiones, no había contiendas. El ser un discípulo, la unidad entre Cristo no destruye. No destruye, hermanos. Es un solo propósito que debemos tener. Y con esto no estamos diciendo de que no se diga los males que tenga la iglesia. Pero es importante, hermanos, que entendamos que Dios requiere de que todos permanezcamos unidos, de que todos tengamos un mismo propósito. Otro detalle que yo veo en la iglesia primitiva, previo al Pentecostés, es que los primeros cristianos se formaban en su fe. El texto dice en Hechos 1:42 que ellos perseveraban en la doctrina. Una palabra muy importante, perseverar en la doctrina. Una encuesta que se hizo en la iglesia en el año 2018, una encuesta de investigación en la iglesia adventista, en el año 2018, se preguntó a varios hermanos sobre prácticas de lectura de la Biblia y de la vida devocional, y la encuesta dio como resultado que el 48% en el año 2018 leían la Biblia diariamente, por lo menos una vez. El 28% leían más de una vez a la semana, una o dos veces por semana. El 13% leían una sola vez a la semana y si acaso. Esta misma investigación se hizo en el año 2024, recién pasado el año, y miren lo que arrojó 6 años después. El 49% dice que leía la Biblia diariamente, el 26% más de una vez a la semana y el 10% una vez por semana. ¿Qué arrojó esta encuesta 6 años después? Bueno, que en el 2018 el 48% de los encuestados leían la Biblia diariamente por lo menos una vez, y aunque aumentó en el 2024 el 49%, un 1% aumentó, vemos que el 28% que en el 2018 leía más de una vez a la semana, una o dos veces, descendió a un 26%. Y el grupo de un 13% que leía la Biblia una vez por semana, si acaso, descendió a un 10%. ¿Qué estoy tratando de que miremos con esto? ¿Cómo nos afecta nuestra vida el leer o no la Biblia, el perseverar en la doctrina, relacionarnos con la doctrina? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque muchas veces no leemos la Biblia y estamos pendientes de qué dice el otro.
porque muchas veces tenemos una falsa hambre de la Biblia, una falsa hambre de estudiar la Biblia, y lo primero que se nos presenta es lo que tomamos como verdad. Como muchas veces por un versículo nosotros tomamos posiciones radicales en la iglesia. Como por una mala interpretación, cómo no perseverar en la doctrina. A veces creemos que por ver un video ya eso nos está fortaleciendo o es un sustituto de lo que es nuestra devoción, encontrarnos con la palabra de Dios. ¿Cómo es tan famoso hoy ver lo que no se dijo, lo que oculta la iglesia, lo que los pastores no quieren que sepan? Respondo a fulano, lo que fulano dijo. Hermanos, el leer la Biblia, el pedirle a Dios en oración que nos ayude a comprender su palabra, no tiene sustituto. Mi fe no debe depender de lo que el otro puede interpretar o lo que el otro pueda descubrir. Ahora tenemos hermanos que ellos dicen, yo acabo de descubrir un versículo que nadie lo sabía. Interesante cómo la Biblia dice de que este grupo de cristianos, de los discípulos, previo al Pentecostés, se formaban en la fe, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros. Y esto ni decirlo, la asistencia a los cultos. Hoy nosotros rogamos encarecidamente de que la gente asista a los cultos. Entendemos que la calle está peligrosa, salir de noche es un peligro, pero como muchas veces hasta los mismos sábados nuestras iglesias carecen de asistencia, como muchas veces nos falta ese grupo de hermanos que no asisten a la iglesia. Me llama la atención como el texto dice de que ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión. Todos eran creyentes, dice el versículo 4 de Hechos 2. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Qué tipo de creyentes tenemos en la iglesia hoy? ¿Qué tipo de hermanos tenemos en la iglesia? Oidores, conocedores, visitantes, enemigos. Tenemos enemigos dentro, hermanos. Tenemos hermanos que lo que menos le interesa es que se solucionen las cosas en la iglesia. Escuché una vez de manera jocosa que hay personas que para cada solución tienen un problema. ¿Cómo hay hermanos que se encargan solo de presentar lo negativo? Y cuando al fin y al cabo usted ve, no son parte de la solución. ¿Qué tipo de creyentes tenemos? Todos los creyentes que habían creído estaban juntos, dice el texto. Se formaban en la fe. Dice Elena White, página 66, libro de Hechos de los Apóstoles. Los primeros cristianos se reunían para estudiar las escrituras, orar, compartir las buenas nuevas del evangelio. Se fortalecían mutuamente en la fe y vivían sus creencias con sinceridad, reflejando en su vida el carácter de Cristo. Y esto pareciera como un tema que no pega con reunirnos en la mañana de madrugada. Hermano, pero es importante que entendamos que necesitamos, para ser fortalecidos por el Espíritu Santo, necesitamos tomar el ejemplo de los primeros discípulos, orar, compartir, fortalecernos, hermanos. Vivir, dice, vivían su creencia con sinceridad. Con sinceridad. La tercera característica y última que encuentro de este grupo de primeros cristianos era que ellos abrazaron el mandato de Dios de expandir el evangelio. Hay tres cosas que ellos reconocieron. Reconocieron que la misión de testificar era para el mundo entero. Hechos 1:8 dice, Jesús le dijo, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y ellos lo tomaron en serio. Un grupo de discípulos, un grupo de hombres pequeños formado de 12, que luego fue creciendo, se tomaron esto en serio, expandieron el evangelio en todo el mundo conocido. La iglesia primitiva expandió este evangelio. Este evangelio se destacó por el método que ellos tenían personal. Tenemos a un Pablo por un lado haciendo los viajes misioneros. Tenemos a Pablo y Silas, tenemos a Bernabé, tenemos a Pedro. Ellos se distribuyeron, expandieron el evangelio. Qué bueno hoy que dentro de los pedidos de oración se nos está pidiendo por los grupos de iglesias que están naciendo. Abrimos un grupo en tal sitio, abrimos una iglesia en tal lugar. Ese es el evangelio, hermanos, expandir el evangelio. A veces nos hemos concentrado en las iglesias que ya tenemos. Cuando si nosotros notamos en el mismo Nueva York donde vivimos, hay muchos lugares donde no hay presencia adventista. ¿Cómo la iglesia expandió el evangelio? Por el testimonio personal, por la proclamación pública, por los grupos pequeños, en casa se reunían, trabajo en equipo, la vida piadosa era un testimonio.
Ellos abrazaron este mandato, expandieron el evangelio. Y nosotros no podríamos hacer menos, hermanos. Los discípulos eran menos que lo que somos nosotros hoy. Dice Elena White, los discípulos salieron e hicieron exactamente lo que Cristo le había ordenado. Cada uno vivió en aquel momento, cada uno vio en aquel momento su responsabilidad. Noten la palabra subrayada, su responsabilidad de proclamar el evangelio. Su amor por el maestro y la claridad del mandato de Cristo los impulsaron a llevar la verdad a todas partes con celo y fervor. Noten las tres palabras allí subrayadas. Hicieron exactamente lo que le dijeron. ¿Recuerdan el concepto al principio que vimos? Todos. Jesús le dijo, todos permanezcan en Jerusalén hasta que ustedes reciban el Espíritu Santo. Ellos hicieron exactamente lo que le dijeron. Cada uno vio ese momento su responsabilidad. Es mi responsabilidad que el evangelio se expanda, crezca, que la iglesia donde me ha tocado ser miembro pueda ser una iglesia que crezca, que yo sea parte del crecimiento de esta iglesia, de la bendición de la iglesia. Noten la otra palabra subrayada, impulsaron. Es como cuando usted empuja, cuando usted lanza un cohete hacia arriba con presión, con rapidez. Impulsaron llevar la verdad. ¿Será que hoy en día estamos bajando la velocidad? El pastor Elías tiene una frase, no pisar el freno. ¿Será que estamos pisando el freno? ¿Será que la ciudad nos está tragando? Vemos esta ciudad como muy grande, muy desafiante para nosotros. Para los discípulos no. Ellos tenían todo un mundo por delante y lo hicieron exactamente, lo vieron como una responsabilidad e impulsaron el evangelio. Es interesante ver cómo hoy estamos desafiados, hermanos, a orar por nuestra iglesia. Como hoy y en este programa especial de 10 días de oración, como hoy queremos pedirle al Señor que nos ayude a amar su iglesia, a ser creyentes, verdaderos discípulos, hermanos, a servir donde Dios nos ha colocado. No ha sido al azar, hermano, que Dios ha permitido de que tú seas miembro de la iglesia donde te ha tocado. Dentro de los 5 distritos que estamos aquí, tenemos incluso personas de otro país, tenemos conectados en República Dominicana. No es al azar de que Dios ha permitido de que tú estés en esa iglesia. Vamos a orar para que Dios te ayude a tú servir a tu iglesia, a tú amar a tu iglesia. La iglesia no es perfecta como tal porque está dirigida por hombres, pero la iglesia la sostiene Dios. La iglesia está en un mundo convulsionado donde la presión social, donde las costumbres del mundo nos invaden, nos atacan, pero tenemos a un Dios grande. Oremos también para que Dios nos ayude a abrazar y hacer nuestro el mandato de Jesús de ir por toda la tierra y hacer discípulos. Pregúntele a aquellos que están atacando a la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que le dieron los estudios bíblicos a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que se bautizó a alguien por el trabajo de ellos? Pregúntele. Pregúntele a aquellos que quieren desenmascarar a la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que participaron de una santa cena de su iglesia local? Pregúntele. Oremos, hermanos, para que seamos miembros productivos de la iglesia, para que el Señor nos ayude y en el momento que usted tenga que hacer alguna observación, hágala. No hay ningún tipo de problema con eso. Pero sea alguien que sume, no que divida. Oremos para que seamos transformados cada día para ser como Cristo, más como Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude a ser la iglesia que el Señor nos ha llamado a ser. Que Dios nos ayude a que podamos ser colaboradores de Dios en esta obra. Que Dios nos ayude a que cada persona que nos vea, cada persona que comparte con nosotros espacio, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros hermanos en la iglesia, que podamos estar guiados por el Espíritu Santo. Y así como esta iglesia primitiva fue explosionada por el Espíritu Santo, así nosotros podamos ser. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude cada día a ser hijos de Dios fieles y a llevar este mensaje por doquiera nos toque estar. Vamos a tener una oración y así terminamos. Vamos cerrando el programa con el himno tema. Oramos, querido Dios y Padre, oramos en este día para que así como
este grupo de discípulos que tú preparaste para llevar el evangelio, ellos fueron, Señor, unidos, estaban juntos, llevaron tu evangelio, expandieron el mensaje, dieron testimonio, eran hijos tuyos donde se les reconocía como cristianos, que hoy nosotros podamos tomar este ejemplo. Mira tu iglesia, Señor, en el 2025. Ayúdanos a ser hijos fieles tuyos. Ayúdanos, Padre, a ser desafiados a proclamar tu mensaje, Señor. A que tu Espíritu Santo nos oriente, nos llene con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y nos guíes para siempre. Hay dificultades, tenemos problemas, tenemos defectos. Sí, Señor, lo tenemos, pero queremos contar con tu ayuda, con tu poder para que nos transforme y para que nos haga a la semejanza de Cristo. Sigue bendiciendo este programa, todos aquellos hermanos que están conectados. Bendice tu iglesia, oh Padre, y ayúdanos en este día a ser hijos fieles tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.